Ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 11 minutos, las 8 de la mañana, 11 minutos. Sí, conversamos aquí en el estudio esta mañana junto a Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo. Iván Poduje, qué bueno verlo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Juan Manuel. Muy contento de estar acá. Tantas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Muchas. Muchas. Sí. Ahora, otra cosa con guitarra. Sí, otra cosa con guitarra. Ahora, en estricto rigor, Iván Poduje ha andado con la guitarra, lo que pasa es que ahora va a ser ministro y por lo tanto la guitarra, digamos, tiene más cuerda. Claro, tiene más cuerda y tiene que servir a la gente, que es lo más importante. Entonces, mira, partamos por ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo, considerando todo lo que tantas veces conversamos, especialmente las zonas de privada, las más pobres, las más afectadas, en fin, ¿dónde va a poner el énfasis o quisiera poner el énfasis el futuro ministro de Vivienda? Primero, los resultados, ¿cierto? Se produce un fenómeno que, bueno, hacer clases, ir a seminarios, hacer estudios, y uno empieza como a llenarse mucho de retórica, pero siempre afortunadamente tuvimos el contacto con los barrios por los proyectos que hacíamos, y ahora que hemos recorrido 28 comunas y he estado, no sé, con decenas de grupos de vecinos y damnificados de los incendios, la gente quiere resultados, quiere plazos, quiere acciones concretas. Y yo te diría que el foco va a estar en eso. Ahora, eso en los distintos temas. Tenemos que hacer 2 reconstrucciones, construir 400.000 nuevas viviendas y trabajar junto a la ministra de Seguridad en la recuperación de 152 barrios críticos. Entonces, la pega es gigantesca, pero yo no me siento agobiado, sino que al contrario, muy motivado, porque es un tema que obviamente me ha tocado trabajarlo hace años y estoy con muchas ganas de partir ya. Hay todo un estudio, no solo la mirada del urbanista, sino que también sociológico, del que conversamos muchas veces. O sea, sí, claro. Para los que no conocen a Iván Poduje, habría que mirar, es decir, miren para atrás las múltiples entrevistas que dio futuro ministro, lo voy a tratar de usted ahora. Pero definitivamente es un desafío porque, como dice, la gente pide resultados y en vivienda los resultados no pueden ser nunca inmediatos, es imposible. Pueden ser más rápidos, sin duda. Pero mira, lo que piden, ellos lo saben, ¿eh? Lo que te dicen, no me mienta primero. No me venda la perdí. Segundo, váyame cumpliendo. Si me dice por ejemplo, nosotros vamos a decir, yo llegué ayer de la zona del incendio de Bío Bío. Le dije, en 2 semanas voy a estar allá, de vuelta. Y la gente de Viña, el presidente me pidió, vaya una semana a Viña del Mar y otra a Bío Bío, y así hasta que la construcción agarre ritmo. Eso va a ser como 1 año. Entonces, si te ven, recupera la confianza. Después vamos a levantar esa sede provisoria. Se levanta la sede provisoria. Uh-huh. Vamos a asignar los subsidios. Entonces yo creo que la clave acá es ir cumpliendo y estar. Estar en terreno es fundamental y yo creo que eso no tiene ningún reemplazo porque ahí las personas, tú bajas la angustia, se sienten cercanas y además es algo que el presidente ha marcado su historia política y nosotros como ministros de él lo tenemos que seguir y a mí me ha funcionado muy bien a lo largo de toda mi vida profesional, entonces en eso hemos estado. ¿Qué cifra real considera usted que refleja la actual situación respecto del avance de la reconstrucción? Porque evidentemente quedaron marcadas diferencias respecto de lo que ha dicho el actual ministro. No, pero mire, acá lo concreto es que hay 500 viviendas levantadas, se quemaron 4.200, 4.600. Ellos dicen que tienen algunas en construcción. Póngale usted que hay 500 en construcción. Son 1.000 sobre 4.600, o sea, es 20%. Es muy bajo. Y lo ha reconocido la alcaldesa Ripamonti, el gobernador de Valparaíso, el ministro de la Vivienda incluso hizo una suerte de mea culpa, el mismo presidente lo ha reconocido Boric, entonces yo creo que ha sido un desastre. Y lo que me preocupa más, Juan Manuel, es que más allá del atraso y las indefiniciones que nos llevaron a este atraso, hoy día en el diario parece que un ex director de CONAF reconoce que la alerta se debió haber dado 1 hora antes, desde la torre de monitoreo de Peñuela, para ordenar la evacuación y no se hizo. Y además nos hemos enterado que en la fase de despeje, que es la fase de emergencia, se asignaron tratos directos altamente cuestionables por montos, según la Contraloría, fuera de mercado. Entonces, el retraso se agrava con irregularidades y se agrava con negligencia. Entonces, con negligencia que además elevan sospechas respecto a las verdaderas causas de los incendios también, por ministro, que también le dicen, que a veces los incendios son precisamente para hacer negocios. O sea, genera esa duda, la ciudadanía. Acá tenemos 9 delincuentes criminales. Bueno, hay que condenarlos, pero están formalizados con antecedentes que causaron los incendios para cobrar hora extra. Brigadistas CONAF, bomberos y otros sujetos que se coordinaron.
¿Qué plazo se pone usted para poder superar el actual atraso en la entrega de soluciones habitacionales a los damnificados? Nosotros tenemos varios hitos. Primer hito es que en abril tenemos que entregar todos los subsidios en Viña del Mar. Aunque usted no crea, después de 2 años nos faltan más de 1.000 familias sin subsidio. Y esas familias, si no tienen subsidio, no pueden aspirar a su vivienda. Lo segundo, ¿cierto? Abril. En mayo tenemos que asignar todas las obras de esos subsidios. Para que tenga usted una idea, hoy día hay 500 viviendas entregadas, 500 en construcción, son 1.000, nos faltan 3.000 por iniciar. Nosotros en mayo tenemos que iniciar al menos 1.500. En junio, otras 1.000. Y de junio a diciembre, que son las más complejas, las otras 1.000, para que podamos tener al mes 15 todas las obras iniciadas y buena parte terminada. Esa es la meta que tenemos. Es una meta compleja, pero es factible y vamos a trabajar en línea con eso. Y lo que yo he podido ver, conversando con la gente, de los mandos técnicos del Servio, conversando con los vecinos, es que si le ponemos el empeño que nos está pidiendo el presidente y trabajamos duro, lo vamos a lograr. ¿Usted por qué cree que se produjo este retraso? Digo, ¿hay algo que pueda eventualmente, digamos, afectarlo a usted también como ministro, que no tenga que ver con la voluntad, la celeridad, la perspicacia o como queramos denominarlo? Hay 3 errores que nosotros no vamos a cometer, y esto no es con el afán de criticar. Yo con el ministro Monte vamos a tener una reunión mañana, hemos tenido una transición muy ordenada. Creo que hubo un error de parte del presidente de asignar a la reconstrucción a la ministra de Desarrollo Social, que no tenía, esos son los factores. Pero primero yo diría es que se usaron mecanismos para una situación normal en una catástrofe, y no se adaptaron a la catástrofe. Y eso hizo que mucha gente no pudiera asignar o postular a subsidios. Gente que tenía más de 2 casas, más de una casa, gente que tenía un índice de vulnerabilidad mayor o menor al que establece el decreto que se usó, etcétera. Entonces tuvimos decretos rígidos, pensados para situación normal, aplicados en crisis. Y el gobierno perdió 1 año adaptando esos decretos. Lo segundo es que no tuvimos gobernanza ni liderazgo. Toda la literatura enseña que para que una reconstrucción avance se requiere mando, se requiere potestad reglamentaria. Eso quiere decir, usted tiene que ejercer el poder que le confiere la ley y la institucionalidad. Y acá tuvimos primero una ministra de Enlace que no hizo nada, una segunda ministra de Enlace que tampoco hizo nada, un director de Servio que fue despedido por incompetente por el propio gobierno, una ministra de Desarrollo Social que sin saber nada del tema se puso a cargo, después un gerente de la reconstrucción que tuvieron que sacarlo porque no hizo nada, y el ministro de Vivienda no estuvo a cargo. Entonces es una cosa inédita en la historia de las reconstrucciones de Chile, que el responsable de la reconstrucción no era aquel que tiene la potestad administrativa para ejecutar la reconstrucción. Ese es un segundo error grave. Uh-huh. Y el tercer error yo diría que es la falta de trabajo en terreno. Acá en el fondo, Servio de Quinta Región, cuando echan al director, quedó descabezado, no hubo liderazgo, no hubo autoridades de Santiago monitoreando, esto se rajó y se produjo la crisis perfecta. Y eso lo vamos a resolver en los 3 ámbitos que le comenté. Déjeme ya los otros temas también. Conversamos con Iván Pouge, futuro ministro de la Vivienda y Urbanismo. Ha mencionado que le gustaría potenciar la disponibilidad del suelo urbano para la familia. Sí. ¿Qué cambios concretos propone en la política de suelo, Iván? El primer cambio es que nosotros tenemos hoy día en nuestras ciudades extensiones de tierra que están inmediatamente al lado de la ciudad, muy cerca de conectividad y servicios, que están paralizadas por normativas mal diseñadas. Eso ha hecho que nosotros tengamos que pagar suelos más caros y que llevemos a todas las familias de los segmentos más vulnerables a departamentos sin ascensor. ¿Qué implica eso? Que los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños con espectro autista están encerrados en departamentos que no pueden ampliarse. Lo que vamos a hacer nosotros es licitar por región stock de suelo, vale decir, vamos a decirle a los privados que ofrezcan suelo que está dentro de estas zonas con normativas mal diseñadas, que ofrezcan ese suelo a valores competitivos, que nosotros vamos a coger el menor valor y que puedan desarrollar con una normativa simplificada a cambio de destinar un porcentaje para vivienda de interés social, 30, 40% según el caso. Y eso nos va a permitir abrir una oferta enorme de terrenos para las familias sin casa, que nos va a permitir descomprimir el déficit que hoy día está hallándose todo departamento. Eso yo diría que es lo primero. Lo segundo es que en sectores que tienen buena conectividad de metro o de carreteras o de trenes o de servicios y donde tenemos hoy día normativas muy bajas, ahí vamos a generar incentivos para que las normativas suban y ahí sí tengamos departamentos para las clases medias. Y lo tercero, que es muy importante, es el FOGAES, que es una muy buena medida implementada en este gobierno, que lo que permite es entregarle a los sectores medios y jóvenes un subsidio a la tasa y al pie.
Hoy día lo que nos pasa es que los bancos exigen un pie del 20% y las tasas son muy altas. Entonces muchos jóvenes deben arrendar permanentemente. Con este subsidio que vamos a potenciar, los jóvenes van a poder tener una garantía del Estado para bajar el pie y el dividendo. Ya, perfecto. Es una cuestión que tiene algún grado de complejidad, me imagino, ¿no? ¿El subsidio a la tasa? ¿Mm? No, hoy día se aplica perfecto. Se fijaron 50.000 cupos, se agotaron ya. Fue una medida que el ministro Monte implementó. Y nosotros lo que queremos hacer es ampliar los 100.000 cupos, hacer ajustes en el subsidio para que pueda llegar a más población, joven sobre todo, y darle fuerza a esto, obviamente. Ahora, sin duda le van a surgir críticas de quienes plantean que ampliar el suelo urbano puede incentivar la expansión urbana y por lo tanto generar problemas como congestión o respecto del uso eficiente del territorio. ¿Qué responde frente a eso? Yo le respondo a eso que tienen que ellos salir de ver Google. Le diría googlemaps.cl, googleearth.com y vean. Además el Google Earth, ¿sabe, Juan Manuel, que te permite ir para atrás? Usted pone la foto de hoy día y tiene un relojito y puede ver la foto del año 2015, 2010 y que hagan ese ejercicio van a ver cómo toda la periferia de Santiago, de Rancagua, de Talca está repleta de expansión. Lo que pasa es que es ilegal. Parcelas de agrado, loteos irregulares, tomas de terreno, loteos brujos, lleno, pero lleno. Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví. Curacaví tenemos una verdadera ciudad en los cerros que se ha construido sin alcantarillado, sin vialidad. Entonces, claro, cuando usted dice que esto va a expandir la ciudad, no, esto lo que va a hacer es conducir la demanda de las familias por vivir en casa en zonas que tienen servicios, a diferencia de lo que ocurre hoy día, que son en zonas que no tienen ningún servicio. La ministra de Medio Ambiente ha dicho que el desarrollo no puede ser a costa de lo medioambiental o social. ¿Cómo piensa abordar esa tensión que eventualmente algunos plantean, ¿no? No digo ustedes la vayan a tener dentro del gobierno con... poner a las familias primero en la lista, no a los árboles, ni a las lauchas, ni a los arácnidos, ni a los cerámicos, y cuidar, sí, los riesgos de emplazamiento. Por ejemplo, ayer estuve en la localidad de Pen con un barrio que se llama Vista Hermosa, que se quemó todo y además que tiene condiciones de riesgo. Esas familias las tenemos que relocalizar porque están en quebradas que se van a caer. Eso es una preocupación por el medio ambiente, pero yo tengo, por ejemplo, ¿usted sabe cuál es la mayor angustia que tiene la familia hoy día? Que los árboles no se quemaron. Entonces, todo el Iriquén y Penco está rodeado de árboles. Yo los tengo que sacar junto a los vecinos para generar un cortafuegos gigante para que la gente pueda dormir. Mi prioridad son esas familias. Y si alguien considera que al cortar esos árboles se puede cortar un árbol nativo, bueno, la seguridad de las personas está primero. Creo que... Es bueno este punto porque hay quienes plantean si es posible compatibilizar protecciones ambientales más estrictas sin tener que paralizar proyectos. Es que eso lo vamos a hacer. Lo que pasa es que hoy día en este gobierno no ha sido así. En este gobierno se han paralizado proyectos de vivienda social. En el caso del incendio, para salvaguardar el entorno de un belloto del norte, de un árbol. O se han definido humedales mal definidos que han impedido desarrollar otras viviendas sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día en Viña del Mar, en Chañar? Eso, perdón, Iván, ¿es un error? ¿Es falta de voluntad? ¿O usted cree que en el fondo es a propósito? Mire, no, es falta de criterio. Hay gente que considera firmemente que proteger el entorno de un belloto del norte es más importante que hacer edificios para familias. Lo considera realmente. Y yo creo que la Seremi Metropolitana considera realmente que es mejor salvaguardar un nido de arácnidos invertebrados en vez de avanzar con un hospital del cáncer. Y son excluyentes, porque la ministra Roja dice que hay que hacer las dos cosas a la vez. No, bajo su gobierno, bajo su administración, del ministerio, nosotros tenemos 5 hospitales paralizados, también por monumentos nacionales, hay que decirlo, no solo la ministra Maiza Roja, porque tenemos un grupo de gente que considera que una vasija, que un urinario, que una botella del siglo pasado es más importante que las viviendas de la familia, y eso no nos parece aceptable, y por lo tanto al Consejo Monumental le vamos a hacer, junto con el ministro Quirós, que es el ministro de Hacienda, una reforma sustantiva para que podamos compatibilizar de verdad patrimonio con el derecho de la familia a tener su vivienda. Eso hoy día no está ocurriendo, Juan Manuel. ¿Y esa conversación la han tenido, digamos, con medio ambiente, con futuro medio ambiente, digo, del gobierno del presidente Kast? Por supuesto, la ministra Toledo, con el ministro Jorge Quirós. Nosotros somos un equipo, y es bien particular esa concepción, porque así lo concibió, ¿cierto?, el equipo del presidente, y nosotros somos un equipo y tenemos un conjunto que lidera el ministro Alvarado para emergencia, y en este caso el ministro Quirós tiene una propuesta económica
y que para nosotros es importante porque tiene que ver con vivienda y para la ministra Toledo también. Y la ministra Toledo no es una activista ambiental, es una profesional que va a preocuparse, como lo ha dicho ella, de que el medio ambiente converse con la necesidad de vivienda de las familias. Ya. Voy a llevarlo a una cuestión de forma, pero por un par de minutos nada más para que no quede la idea de que las formas también importan, y sobre todo cuando se tiene que comunicar en política. Hay quienes dicen que el lenguaje que usted utiliza muchas veces polariza, por la manera en que le ha tocado ser panelista, en fin, y esto de que no va a aceptar activistas que paralicen proyectos, en fin. Siento que eso puede generarle alguna complicación en términos de su desempeño como ministro. Mire, hay una parte de eso que yo tengo que erradicar y ya lo radiqué. Yo no soy panelista hoy día de un programa, no soy columnista, yo soy ministro, voy a ser ministro del presidente Kast de todos los chilenos. Me he juntado con el alcalde Fares Jadwe, me he juntado con el alcalde Labra de San Joaquín, con alcaldes de izquierda, de derecha, he hablado con comités de vivienda que hoy día están haciendo una protesta, todo esto, y les mando un saludo porque es una situación dramática la que estamos heredando en materia de vivienda, no sé si lo alcanzamos a hablar, porque cortaron 20.000 subsidios. Entonces, todas las críticas políticas que yo pueda haber hecho a ciertos partidos, yo me las tengo que guardar, no me puedo dar el lujo de hacer eso. Y yo siento que he cambiado. Otra cosa que es muy distinta es que yo tengo que representar a las familias que no tienen voz y que muchas veces sus viviendas son paradas años, Juan Manuel, por un belloto del norte, por un humedal mal definido, y mi pega es representarlos a ellos. Y si eso implica enfrentarme a activistas o a personas que hacen negocio con el medio ambiente, me refiero que paralizan proyectos para extorsionar a las empresas a cambio de pagos para poder liberar esa arborización, que una cosa que vamos a aclarar nosotros investigando el origen de los fondos de cierta ONG, bueno, lo tendré que hacer, pero en ese caso estoy defendiendo a mis vecinos que no tienen casa, y ellos me lo piden a mí. Usted sabe, Juan Manuel, que el máximo dolor de la familia hoy día es la burocracia, por lejos. Es el hecho de tener de personas, en el fondo, que no pueden acceder a una vivienda porque fue mal definido un humedal o porque hay una mala concepción de lo que es el área de protección de un belloto, o que no puede atenderse un hospital del cáncer porque hay una Seremi que considera que es más importante el nido de arácnido. Entonces, en ese caso sí voy a tener que ser, no duro, pero claro, de defender a mis vecinos. Hablemos de esos 20.000 subsidios que hizo usted antes de que nos pasemos a cuando veníamos acá, estábamos escuchando otra radio y... ¿Pero cómo? Está bien, ya. No. Y estaban informando de una protesta que hoy día hay 1.000 familias en la Alameda porque el gobierno del presidente Boric decidió hacer un recorte que para nosotros es básicamente un fierro caliente o una bomba de tiempo. Para que usted tenga una idea, Juan Manuel, cada año el gobierno de Chile entrega 40.000 subsidios a las familias más vulnerables, que ese es el Fondo Solidario DS49. Y el gobierno, cuando estábamos en medio del traspaso, decidió unilateralmente cortar 21.000 subsidios para este año. Entonces, yo he tenido que ir al menos, yo le diría, a unas 15 reuniones con comités de 5 regiones que están angustiadísimos porque saben, porque ellos llevan 10 años esperando, que este recorte injustificado que ha hecho el ministro Grau, perjudicando a las personas más vulnerables, va a hacer que ellos tengan que esperar más por su casa. Y no me parece justo, y le pedí al ministro Montes que lo pueda revertir, y bueno, no ha sido el caso, y yo creo que por eso esta respuesta, esta protesta... Sí, eran 1.000 pobladores del Movimiento Solidario Vida Digna. Claro. Ahí en la Alameda que se juntaron en los... Pero nosotros hemos tenido más, con la FENAPO, con el Movimiento Los Sin Tierra, están angustiadísimas las familias, y yo le digo, Juan Manuel, nosotros no podemos aceptar que en un cambio de gobierno, cuando estamos en la última fase, nos recorten esa cantidad de subsidios de la nada, porque además hemos visto que las cuentas fiscales están hundidas completamente. Entonces, claro, parece que estuvieran gastando la plata en otras cosas, ¿no? ¿Usted confía en que todos los ministros han tenido sus bilaterales, que el traspaso de la información que le están entregando del gobierno saliente sea fidedigno? Porque se han venido elevando la no sé si desconfianza es la palabra, pero al menos la suspicacia. Yo diría que en materia de financiamiento nosotros tenemos una duda muy grande de cuánta plata, de con qué caja vamos a recibir el ministerio, aparte de estos 20.000 subsidios que nos quitaron, que es un desastre. Tenemos la impresión de que las cuentas que nos están mostrando no están del todo niveladas y equilibradas, que los estados de avance de ciertos proyectos tampoco lo están. Le pongo un caso: en Valparaíso, las cifras que ellos nos dan de la reconstrucción no coinciden con las cifras que tiene la gente con que hemos hablado en el mismo Servio, porque como nosotros asumimos en una semana, usted comprenderá
que ya estamos en contacto con la gente del Servio y hemos visto los datos y no coinciden con los datos que estamos recibiendo agregados. Entonces tenemos un problema. A esta altura no tenemos mucho que hacer. El ministro Alvarado, que es nuestro jefe de gabinete, ya lo ha dicho, hay desconfianza, nos hemos encontrado con problemas. Lo de los 20.000 subsidios para nosotros es una cosa que no tiene ninguna explicación social. Solamente, no quiero ser mal pensado, pero nos puede generar un conflicto al presidente y a la comunidad en las calles muy severo si no lo arreglamos. Entonces, uno tiende a pensar de que hay, no sé si mala fe, pero hay una intencionalidad sí, en algunas cosas sí, lamentablemente. ¿Le ha hecho saber de esas dudas para que se las clarifique al ministro? Sí, se la hice saber en la primera reunión. El ministro me dijo que esto había sido una decisión de la DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, no de él. Le dije que tratáramos de revertirla, me dijo que no era posible. Y tratamos de comunicarnos con el ministro Grau, fue imposible. Después vi el ministro Grau haciendo un balance donde los números estaban malos. Se lo precisaron, digamos. El ministro Quirós nos ha mostrado a nosotros, nuestro ministro de Hacienda, los números que él tiene y son distintos. Entonces acá la verdad es que el manejo de las finanzas públicas ha sido un desastre. Y yo, más allá de la crítica que uno puede hacer desde el punto de vista económico, la implicancia social que va a tener, al menos nuestro ministerio, es muy significativa. Y yo no le puedo decir a la familia eso. Me dicen, bueno, ¿y cómo lo va a resolver usted? Me decían ayer en Concepción. Ya, sí, está bien, ya, usted está para resolver. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Cuándo lo van a resolver? ¿Qué implicancia va a tener esto para nuestras casas? Preguntas súper concretas, Juan Manuel, que tenemos que resolver nosotros y ahí con el ministro Quiroga hacer un esfuerzo para poder cumplir a la gente, pero no está fácil la tarea. ¿Cuál cree usted que va a ser su mayor desafío? Mi mayor desafío va a ser la reconstrucción, 2 reconstrucciones en paralelo y el trabajo que vamos a hacer en barrios críticos, que lo va a anunciar más bien la ministra Trinidad Schneider, porque es de su cartera, la ministra de Seguridad, pero donde nosotros vamos a tener un rol importante y esa va a ser una intervención muy significativa porque ataca, Juan Manuel, los cánceres que están instalados en todas las comunas donde es como extirpar un tumor de barrios que están controlados por mafias, por narcos y que están eso asociados a los edificios que ocupan. Y ahí vamos a hacer una tarea muy significativa y eso yo creo que va a ser muy complejo, igual que erradicar ciertas tomas que están bajo control delictual o que sencillamente la gente vive en una realidad completamente distinta a la que dicen vivir. O sea, me refiero, no son vulnerables, tienen casas de 2 pisos, terrenos de 500 metros, 2 o 3 autos a la puerta, portón automático y salen con un cartel después a decir que... Y además muchos de ellos segundas viviendas. Y a esas personas las vamos a sacar a todas y eso no va a ser fácil. Iván Pouche, futuro ministro de la Vivienda y Urbanismo, conversando esta mañana con nosotros. Seguramente vamos a volver a conversar muchas veces a lo largo de estos 4 años, ministro. Encantado, Juan Manuel. Gracias, ministro.